¿ya? Por ejemplo, no sé, porque se aseguren, chiquillos, de que efectivamente, por ejemplo, qué cosas se les pasan a ustedes. Cuando yo en una pregunta les digo de un ejemplo, ¿ya? O a veces otras cosas que se le pasan a ustedes es que en algunas veces les estoy preguntando cosas de comprensión lectora y ustedes me ponen su opinión, ¿ya? Y ahí en esa pregunta no estoy preguntando la opinión, ¿ya? Siempre es bueno tener una opinión, pero por ejemplo, hay preguntas para opinar y hay otras preguntas para medir los niveles de aprendizaje, ¿ya? Si es que estamos comprendiendo bien, analizando bien, ¿cierto? ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, miren, vamos a hacer un pequeño recuento bien rapidito, ¿cierto? En 2 minutos de qué fue lo que vimos en la clase pasada y nos vamos a ir a la guía, ¿ya? En la clase pasada nosotros, ¿cierto? Estábamos viendo unas teorías filosóficas, ¿cierto? En una clase vimos la teoría de Platón, ¿cierto? Y de Sócrates, de cómo funcionaban los conocimientos, ¿cierto? Que nacíamos dentro de una caverna y que lo que era importante era salir de esa caverna, ¿cierto? De esos eh, conocimientos que se nos han enseñado y empezar a evaluarlos de nuevo, ¿cierto? A filosofar otra vez porque puede que uno haya, ¿cierto?, comprendido algo mal o que esté defendiendo una opinión, ¿cierto?, que si se pone a analizarla nuevamente, no era su opinión, ¿cierto?, sino que está usted repitiendo la opinión quizás de un adulto, ¿ya? Entonces, por eso Platón dice, empecemos a filosofar de nuevo, ¿ya? Y en este sentido, ¿cierto?, la filosofía, chiquillos, fue ganando conocimiento, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, ya con Platón, después Aristóteles, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante, él diseña más o menos un cuadro, una pintura de la realidad, ¿cierto? La define de cierta manera, y se empiezan a construir conocimientos a partir de las definiciones de Aristóteles que no estaban buenas desde el punto de vista, ¿cierto?, de la física moderna, ¿ya? El conocimiento, chiquillos, de Aristóteles es pura teoría porque, recuerden bien lo que nosotros estamos viendo, la cultura occidental le gusta mucho, ¿cierto? Encontrar la verdad a partir de las ideas que hay en la cabeza, ¿cierto? Y no a partir de lo que se ve en el mundo, porque el mundo, recordemos, es engañoso. Ya todos los filósofos están de acuerdo en eso, los occidentales, de que las apariencias se engañan. Ya lo dijo René Descartes cuando empieza, ¿cierto? Este texto de las meditaciones metafísicas, ¿cierto? Él dice al principio, mire, todo lo que hasta ahora he admitido como absolutamente cierto, lo he percibido de los sentidos o por los sentidos, he descubierto, sin embargo, que estos se engañan de vez en cuando y es prudente no confiar nunca en aquellos que nos han engañado, aunque solo haya sido por una sola vez. Así de extremo es el pensamiento occidental con respecto, chiquillos, a la apariencia de la realidad. ¿Ya? Es engañadora. ¿Ya? Creo que aquí alguien habló de... Ya. Hola, buenas, dijo el... Ya, entonces, miren, chicos, René Descartes, ¿cierto?, se pone a dudar de esto y se da cuenta de lo mismo que Platón, lo vamos a ver, ¿cierto?, en esta parte de la teoría de la idea, porque hay unas preguntitas sobre esto, ¿ya? ¿Y de qué se dan cuenta? De que en el fondo la realidad está en el pensamiento, ¿ya? Vale decir, en la mente. ¿Por qué? Y ahí volvemos de nuevo a Platón, ¿cierto? Y a muchos filósofos chiquillos yo le podría nombrar, ¿cierto? Parménides, ya les dije, Aristóteles, que creen que la realidad está dentro de la cabeza, ¿ya? Como el mismo Aristóteles, y chiquillos, esto viene de la cultura griega, y los griegos pensaban que aquel que desempeñaba un trabajo físico, ¿cierto?, perdía su calidad de ser humano, porque el trabajo físico era para los animales, para los esclavos, ¿cierto? Y en algún punto, en cierto sentido, para las mujeres que tenían que estar a cargo de la administración de la casa, ¿ya? De la crianza de los niños. ¿Ya? Entonces, si a ti, por ejemplo, en Grecia te veían haciendo un experimento, te iban a tratar como si fueses un animal o un esclavo, ¿ya? Lo peor de lo peor que puede ser un ser humano, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que ocurre entonces que otra vez se confirma esta idea que estamos diciendo nosotros, porque los verdaderos conocimientos están en nuestra cabeza. Por eso yo les mencionaba, no recuerdo muy bien, o ahora se los cuento, que para Aristóteles el conocimiento teórico es mucho mejor que el práctico, ¿cierto? Y eso pasa, yo les digo, hasta el día de hoy, cuando los trabajos mejores remunerados son aquellos que realizan
las personas que han estudiado más, ¿cierto? Y que están por lo general sentados en una oficina, ¿cierto? Haciendo trabajo de oficina, mientras que las personas que hacen los trabajos prácticos, vale decir, todos los técnicos, ¿cierto? Que uno puede estudiar en el Duoc, están haciendo el trabajo en la calle y a ellos les pagan menos, porque esto se arrastra, chiquillos, de una creencia griega de que el intelecto es superior, ¿cierto? A lo físico, ¿ya? Al desempeño del cuerpo, ¿ya? Entonces, chiquillos, miren, eso mismo que va a hacer Aristóteles, que va a decir que, que lo teórico va a conducirnos a la verdad, ha formado ciertas teorías que son falsas, que la veíamos con Galileo. Una de esas teorías decía que si este mundo es perfecto, le corresponde estar ubicado, ¿cierto?, en el centro del universo. ¿Ya? Además, a perfección se nota en la forma que tiene el planeta porque es un planeta redondo. Ya saben los griegos que vivimos en un planeta redondo, chiquillos, por la sombra que proyecta el planeta en la luna cuando hay eclipse. ¿Ya? Entonces, ellos empiezan a formar teorías del mundo. ¿Y saben lo que decía también esta teoría, por ejemplo? Decía que de acuerdo a la cantidad de tierra que hay en el mundo, ¿cierto? Recordemos que los griegos conocen solamente Europa, Asia y África, ¿ya? Ellos decían, bueno, entonces debe faltar otra mitad de mundo y esa otra mitad debe ser agua, porque si vivimos en un planeta perfecto debería estar equilibrado, la mitad de tierra, la mitad de agua. Y los europeos crecieron, chiquillos, durante casi 2000 años pensando que la mitad del planeta era de agua y la otra mitad del planeta era de tierra, ¿cierto? ¿Y en qué derivó esto? Que, por ejemplo, se va a embarcar, ¿cierto?, Cristóbal Colón para darse la vuelta al mundo y va a encontrar una tierra que ellos no pensaban que existía. ¿Por qué? Porque, repito, el conocimiento, chiquillos, de los europeos es un conocimiento de la teoría, de las ideas, de los conceptos. ¿Ya? Entonces, recién, chiquillos, miren, después de que Galileo se atrevió a inventar el telescopio, ¿cierto? Y lo condenaron, yo les contaba a ustedes, a estar ahí preso sin hacer nada, recién ahí hubo otros valientes que se atrevieron a ir en contra de la creencia popular y empezar a, a investigar, ¿cierto? Si es que sus teorías eran correctas o no, y se dieron cuenta de que no lo eran, ¿ya? Por ejemplo, un último dato, chiquillos, para que avancemos con la guía, es que el nombre Australia, ¿ya?, significa Tierra del Sur, ¿ya? Y es una teoría de Aristóteles, que él decía, bueno, entonces si falta cierta cantidad de agua, también debe faltar un poco de cantidad de tierra, ¿cierto? Lo más probable, dijo Aristóteles, es que esa tierra se encuentre en el sur, ¿ya? Y la palabra Australia significa Tierra del Sur. Por eso cuando la descubren, chiquillos, posteriormente, creo que en 1600, 1700, estaba investigando, no me acuerdo bien, lo voy a confirmar después para no mentirle, le ponen ese nombre. Ya le ponen Australia porque pensaron que habían encontrado el pedazo de tierra que decía Aristóteles que faltaba. ¿Ya? Con el paso del tiempo, chiquillos, nos fuimos dando cuenta de que todas las cosas que conocíamos del mundo no eran así y empezaron, como yo le decía a los valientes, a investigar, ¿cierto? Y ahí se empezó a nacer la ciencia, ¿ya? Con el propósito de confirmar las teorías que hay en la cabeza, ¿ya? Y si es que no se confirman, si se rechazan, vamos a formular una teoría nueva. Acuérdense de eso, chiquillos, que la ciencia comprueba ideas que hay en la cabeza previamente existentes, ¿ya? Entonces, ya bajo esta lógica, ahora vamos a pasar a lo de la guía para que vayamos viendo, muchachos, si fueron respondiendo bien o no lo que les estoy preguntando. ¿Ya? Lo primero, por ejemplo, en el texto de René Descartes, lo primero que él duda es de lo que conoce a partir de los sentidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo les contaba a ustedes la primera clase de filosofía, y cuando leemos filosofía tenemos que estar con un cuaderno y un lápiz tomando apuntes, ¿cierto? Tratar de explicarlo con nuestras palabras, y que le dije en último lugar, que lo último que tiene que hacer usted para saber si ha entendido o no, es buscar ejemplos cotidianos. Y por eso la pregunta número uno, chiquillos, que sale ahí, mire, que dice en relación, en realidad debería decir al texto, ya en relación al texto que aparece ahí, ¿cierto? Respondamos, mire, dice uno, ¿en qué situaciones
has sido o te has sentido engañado por los sentidos? Ejemplifica, ¿ya? Esta pregunta es muy sencilla. Yo les dije en clase, les di el ejemplo de cuando uno se equivoca en el cartel de la micro, ¿cierto? O cuando uno interpreta mal alguna cosa que ve a distancia, o bien cuando uno, ¿cierto?, está metido en internet y empieza a ver estas famosas ilusiones mentales, etcétera, ¿ya? ¿Por qué pregunto eso, chiquillos? Y partimos eso, repito, porque Descartes lo primero que duda es de los sentidos, y en segundo lugar porque tenemos que nosotros buscar un ejemplo cotidiano para ver si estamos entendiendo lo que dice Descartes. ¿Ya? Entonces ahí, nos están preguntando por una situación que usted haya vivido, ¿cierto? En la cual usted haya sentido que haya percibido un engaño a través de los sentidos, ¿ya? Bien sea que escuchó que se rompió un vidrio y resulta que no, ¿cierto? O olfateó una comida que cuando llegó contento a cenar, ¿cierto? Se dio cuenta que era otra que no le gustaba, o a veces, por ejemplo, qué sé yo, cocinaron algo que tenía mal olor, pero después cuando lo probé tenía buen sabor, ¿cierto? Entonces me había hecho la idea yo de que iba a ser mal, ¿ya? Entonces, chiquillos, como René Descartes después pregunta, él dice que los pensamientos lo pueden engañar, en la parte que él dice que a veces en los sueños él ha pensado, ¿cierto? Que está despierto y se ha asustado en los sueños pensando que son real. Ahora yo le estoy preguntando a usted, ¿cierto? Si es que usted lo ha engañado alguna vez su pensamiento, ¿ya? ¿Y en qué situación? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿En qué momento yo pensé que algo era de una manera y después me di cuenta que era de otra forma? ¿Ya? Y estaba absolutamente convencido. No sé, pues algo muy sencillo que uno puede decir, oiga, yo pensé, profesor, que el calendario que usamos nosotros lo habían inventado el año 1, ¿cierto? Y que un día dijeron, mira, estamos a lunes 1 de enero, ¿cierto? Feliz año, ya contemos los años de aquí, que llevamos 2020 años contándolo, ¿ya? Y resulta que después, profe, me di cuenta por un artículo que leí que el calendario que tenemos lo inventaron en el año 1500 y tanto. Entonces ahí yo me engañé con mi pensamiento. ¿Ya? También otro que se engañó con respecto al calendario, el que pensó que la Tierra tenía solo 2020 años, ¿cierto? Y que de a poco fue descubriendo que, chuta, resulta que hay civilizaciones que vivieron en el 4000 antes de Cristo. ¿Ya? Cosas así. Ya. En la tercera, ¿ya? Ahí yo le estoy pidiendo, por ejemplo, que usted analice, ¿ya? Porque esto, chiquillos, va a generar un debate en Europa a partir de cómo funcionan los conocimientos, ¿ya? Porque estas verdades que dice René Descartes no son tan ciertas, ¿cierto? Si uno se detiene a analizarlas, ¿ya? Porque ahí dice, ¿crees que el pensamiento es más confiable que los sentidos? Ya que ambos nos engañan, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, usted tiene que filosofar, porque tiene que tener la otra perspectiva. Por ejemplo, uno le puede preguntar a René Descartes, ¿y si uno no tuviera los sentidos, qué cosas podría saber uno del mundo? ¿Podría saber el color que tiene el sol, ¿cierto? ¿Podría saber qué aroma tiene una flor si no fuera por los sentidos? ¿Ya? Entonces esto va a generar aquí un debate entre algunos que piensan que los conocimientos parten por los sentidos, ¿cierto? Y que uno no puede evitar, ¿cierto? Eso, tiene que confiar en ellos, pero van a haber otros que van a decir que los conocimientos verdaderos son los que están en la mente, como por ejemplo todos los que defienden la matemática, ¿ya? Que acuérdense que la matemática, chiquillos, tiene que ver con ideas que hay en nuestra cabeza con respecto a relaciones de cantidades que hay en la naturaleza, ¿ya? Ya, eso, chiquillos, por ejemplo, ahí usted tiene que pensar, ¿cierto? Si quiere, usted puede confiar en los dos, puede pensar que uno es superior que el otro, ahí lo que yo mido es la justificación, ¿ya? ¿Cómo usted, en qué se apoya usted para decir que A o B es verdadero? ¿Ya? Porque no es lo mismo decir, yo creo en esto por este motivo científico, ¿cierto? O por este estudio que se hizo, que decir, no, yo creo en esto porque tengo la tincada de que así es. ¿Ya? Por ejemplo, defender, no sé, que hay vida después de la muerte, porque no, porque yo así lo siento, ¿ya? Tendrá que haber en filosofía otro argumento, ¿ya? Y por último, chiquillos, mire, esta pregunta es en la que me quiero detener y en la que me gustaría aquí
que pusieran mucha atención que en la cuarta. Por eso estamos revisando. Si, por ejemplo, hubiéramos estado en clase, en esta nos hubiéramos detenido, ¿cierto? La semana pasada y hubiéramos dejado las tres anteriores para la casa y esta para responderla, ¿ya? Entre todos, porque mira, dice, ¿te parece lógica la conclusión pienso luego existo? ¿O podría René Descartes haber concluido otra cosa? ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar, ¿cierto? Tener como un panorama general de cómo fue que René Descartes llegó a esa conclusión, ¿ya? Y entonces aquí es donde nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Un punteo, voy a escribir aquí en el chat. Esto debería ser, por ejemplo, chiquillo, usted en un cuaderno donde está tomando. ¿Ya? Número uno, desconfía, ¿cierto? De los sentidos, ¿cierto? Ese es el primer paso de su argumentación. Número dos, desconfía de los pensamientos, porque también se siente engañado por ellos. ¿Ya? En la número 3 desconfía, en la tercera diapositiva, él desconfía de todo, ¿cierto? En una dice, oye, voy a hacer cuenta de que no existe mar, ni tierra, ni cielo, ni siquiera él dice este cuerpo que tengo, voy a hacer cuenta de que existe, no tengo cómo confirmar, ¿ya? Le voy a poner aquí mejor desconfía de todo así, pero con mayúsculas, tío, porque de verdad que él desconfía de todo, ¿ya? Pero fíjese usted, aquí debería venir la conclusión. Voy a tirar estas líneas entrecortadas, chicos, para que vayan viendo. Conclusión que debería venir ahí, ¿ya? Y la conclusión que saca René Descartes es que él dice, bueno, desconfiar es igual a dudar y dudar es igual a pensar, ¿ya? Por eso él dice, lo único seguro de lo que, o lo único indudable, le voy a poner para que sigamos la misma lógica, es que soy una cosa que pienso. Y entonces, chiquillos, aquí es donde va a venir, ¿cierto?, la parte más dura de la filosofía, porque, por ejemplo, después de esas rayitas que yo lancé ahí y en el paso al cuarto punto, ahí es donde nosotros los filósofos tenemos que analizar y ver otra perspectiva, chiquillos, porque eso es lo que nos diferencia a la filosofía de la ciencia. ¿Ya? Que lo que bien se dice, uno debería dudarlo porque bien está en la capacidad de todos nosotros dudar. ¿Ya? A veces, por ejemplo, en la ciencia, para dudar de una teoría necesitamos conocimiento. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda que existe una tensa relación entre algo que dijo Luis Pasteur, ¿cierto? Y el otro científico, Claude, no sé cuánto, que hablan sobre el virus. ¿Cierto? Y que también tienen una discusión ahí, ¿cierto? Y al final, eso es lo que tiene el espíritu científico, chiquillo, y filosófico, que es eso de avanzar a partir de la duda, del análisis de lo que dijo el otro anterior, para ver si efectivamente es correcto o no, ¿ya? Lo que pasa es que la filosofía, chiquillos, duda de los principios de todo. En cambio, la ciencia hay cosas de las cuales no puede dudar, como por ejemplo, este mismo caso de biología que estamos viendo, los biólogos no pueden dudar de la existencia de una célula, porque si no, no pueden avanzar. ¿Ya? Entonces, chiquillos, me interesa, mira, por ejemplo, usted puede decir aquí que si Descartes desconfía de los sentidos y desconfía de los pensamientos y desconfía de todo, podría haber concluido, por ejemplo, de que nada existe, ¿cierto? Y podría haber dicho él, pucha, entonces nada existe, no somos nada, por ende no existimos, somos solo una ilusión. O eso sería ilógico, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí es donde, por ejemplo, lamentablemente no tengo, ¿cierto?, la forma de apretarlo y decir, ¿qué piensa usted? Chiquillo, alguien que haya puesto ahí, para que se motiven entonces. Alguien que escriba ahí, yo le voy a empezar a regalar una décima, ¿cierto? Alguien que active el micrófono, le voy a regalar 2 décimas, ¿cierto? ¿Qué opina usted? Voy a dar ahí unos segundos para que alguien opine, ¿cierto? Y si no opinan, van a perder las décimas que estoy regalando para este trabajo.
¿Qué opina usted de lo que acaba de decir René Descartes? ¿Podría uno concluir otra cosa distinta por 2 décimas para este trabajo? ¿O cree usted que está bien y también puso profe, yo encuentro que está bien por esto y este motivo? ¿Ya? Esa pregunta es difícil. Profe, Dígame, Bárbara. yo creo que es lógico porque es una forma de decir que no tenemos nada asegurado, ya que no podemos imponer verdades o mentiras al decir que existimos o no existimos, pero sí podemos decir que estamos pensando que es como lo único que podemos hacer al no poder asegurar nada más. No sé si se entiende. Que lo único que, claro, estar ahí atrapado, muy bien, Bárbara. Aquí ya la tengo anotadita con sus décimas. Sí, pues tiene razón, ¿o no? Y porque usted encontraría ilógico, Bárbara, si yo le dijera, no, en realidad, Bárbara, yo creo que nada existe. Sería muy lunático decir eso. No creo que sea lunático, pero sí tendría un poco de... o sea, no sería tan lógico porque de todas maneras estamos aquí. Sí, pues, Siendo una eso sí, ilusión o algo real, estamos... eso sí, tiene razón. Muy bien, Bárbara, muy buena su reflexión. ¿Alguien, chiquillo, que también quiera 2 décimas para el trabajo y que quiera compartir su opinión con este tema? O pueden escribirlo por el chat, por si acaso, igual. ¿Ya? Eso tiene que poner usted, pues. Sí, profe, pienso que fue lógico, porque, como decía la Bárbara, no, si no, no quedaríamos nada, ¿cierto? Es lo mismo que el hecho de estar pensando. Mire, esto es lo que, por ejemplo, chiquillo, uno no sabe y que, por ejemplo, yo voy a tratar de ponerlo, voy a buscar el objetivo, a ver si les puedo enseñar algo de la filosofía del Oriente, porque en el Oriente los budistas, los taoístas, que también son filósofos, ¿ya? Ellos opinan lo contrario. Ellos, por ejemplo, opinan lo contrario de René Descartes, que si bien, ¿cierto?, existen los pensamientos, ¿ya? Y gracias a eso nos damos cuenta de que vivimos, ¿ya? Dicen los orientales que los pensamientos son la fuente de nuestro sufrimiento, ¿ya? Y que por eso, imagínense que el llamado de los filósofos europeos es a pensar para despertar, ¿ya? Los filósofos orientales como Confucio, Lao Tse, el mismo Buda, Siddhartha, ellos dicen que en realidad para despertar hay que apagar los pensamientos, porque los pensamientos son los que nos juegan malas pasadas. Por ejemplo, cuando uno piensa en el pasado, ¿cierto? Está constantemente pensando en cosas que hizo y que quizás debería haber hecho abordar de otra manera. Entonces, eso, por ejemplo, genera angustia, ¿cierto? Y uno anda, pucha, ¿por qué no hice eso el otro lado otra vez? ¿Cierto? Ahora, por eso estoy aquí. ¿Ya? Y en cambio, pensar en el futuro genera ansiedad, ¿cierto? Pucha, ¿cuándo irá a pasar la pandemia? ¿Qué irá a pasar con las notas? ¿Irán a valer? ¿Empezaremos de nuevo? ¿Ya? Entonces, fíjese que la filosofía del Oriente dice, oiga, apague el pensamiento, medite, ¿ya? Busque una forma, ¿cierto? Ellos le llaman mantra. Busque un mantra que permita apagar su pensamiento para que usted sea feliz y viva conforme a lo que se tiene que hacer. Viva el presente, en otras palabras. ¿Ya? Así que por eso, chiquillo, perfectamente puede dejar esa pregunta para el final, ¿cierto? Investigar un poquito más y usted puede decir, profe, mira, en realidad me parece que igual puede ser un poquito ilógico lo que dice René Descartes, ¿cierto? Porque para mí, por decir algo no me tío, para mí dudar no es pensar, ¿ya? Para mí sí, por si acaso lo personal, pero por decir algo, y alguien me puede defender eso, ¿ya? Según yo, profe, dudar viene de aquí, entonces, bla, bla. Ya. Chiquillos, si tienen dudas con esa pregunta, al correo o al chat, ¿cierto? Antes del final de la clase, ¿ya? Para que avancemos, miren. Ya, esta es la que los tengo que, tenemos que ver con respecto a lo que era el famoso amor platónico, ¿cierto? Que le voy a preguntar y que tenía que ver con la imagen de, aquí si bien decía recurso 4 y este también es recurso 4, ya me refería al de los gatitos que tenía que ver con cuando yo le preguntaba cuál de los gatos
era el verdadero gato, ¿cierto? Y nosotros decíamos que eran todos, ¿cierto? Y yo le quería demostrar el otro día, yo estaba hablando con usted y le dije, miren este mono que aparece aquí, ¿cierto? Eh, nosotros lo vemos como un gato, ¿sí o no? ¿Lo conocían o no? ¿Ya? Ya, este enemigo, ¿cierto? Que cuando uno lo ve, o puede que estén recién, primera vez que lo está viendo usted, ¿cierto? Y usted lo ve y lo observa, automáticamente ese gato cae en nuestra cabeza, ¿cierto? Ese personaje, perdón, cae en nuestra cabeza dentro de la clasificación gato, ¿ya? En algunos más forzosamente, ¿cierto? Que se van a querer resistir porque también hay algo personal de que uno quiere ser distinto a los demás y no quiere ver el gato, pero ahí ya hay un gato. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es gato, cierto? Porque comparte algunas características de los gatos, como esas orejas, ¿cierto? La cola de gato, el hocico de gato, quizás le faltan los bigotes para que sea un gato, pero más que nada también parece uno de estos gatos que son egipcios, ¿cierto? Y que no tienen pelaje, ¿ya? Entonces, yo les decía y hablábamos de estos otros gatitos, decíamos, si nosotros, el personaje que acabo de mostrar, también va a clasificar, ¿cierto?, como gato, porque de alguna manera, estas son las palabras de Platón, chiquillos, de alguna manera, así lo explicaría él, Bills participa, esa es la palabra que usa en griego él, participa de la idea de gato, ¿ya? Tiene unos toques de esa idea, como por ejemplo el largo del hocico, las orejas, la cola, pero hay cosas de las cuales no participa, como por ejemplo, le faltan los bigotes, tiene cuerpo de humano, ¿ya? Entonces, Platón va a decir las cosas, ¿ya?, que hay en el mundo participan, ¿cierto?, en cierto modo de las ideas que hay en nuestra cabeza, ¿ya? Ya, y aquí, chiquillos, miren, para eso sirven los profesores, porque vamos a profundizar algo que no sale en este texto, ¿ya? Por ejemplo, miren, los griegos pensaban que uno tiene esta capacidad racional, que fue un regalo de Prometeo, ¿cierto? Así dice el mito de la creación de ellos. Dice, oye, ¿sabéis que cuando crearon a los humanos, habían creado a todos los animales antes y le habían dado todas las características? A unos le dieron velocidad, a otros le dieron fuerza, a otros le dieron supervisión, ¿cierto? A otro un oído fantástico, y resulta que cuando estaba el humano ahí al final de la fila no quedaba nada, pues, ¿cierto? Entonces Prometeo va y se roba la razón, la sabiduría, ya el pensamiento, y se la da a los humanos, y por eso los humanos tenemos esta capacidad reflexiva para enfrentarnos al mundo, ¿ya? Y por eso, chiquillos, los griegos creen tanto en esto de la razón, de que la inteligencia supera la fuerza, ¿cierto? Y todas esas cosas que nosotros hoy en día hemos recibido de ellos, ¿ya? Ahora bien, miren, esto igual todavía tiene un poquito de misticismo, chiquillos, porque cuando uno se pregunta, profe, ¿de dónde salió la idea de gato que hay en mi cabeza? ¿Salió acaso, chiquillos, de que yo cuando era un bebé vi un gato, mi familia tenía un gato, vi el gato del vecino, vi un dibujo del gato en un juego que me regalaron, ¿cierto? Vi un gato en la tele y ahí apareció la idea de gato en mi cabeza, o nací con la idea de gato en mi cabeza, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos un debate filosófico, pues, que van a decir, oye, ¿cómo las ideas van a nacer sin que uno las perciba antes con los sentidos? ¿Ya? Y al mismo tiempo, lamentablemente, chiquillos, en la cabeza también tenemos ideas o conceptos que no están en la naturaleza como posibilidad de ser percibidos, como por ejemplo, tenemos la idea de lo inmortal y lo eterno, ¿cierto? Nosotros entendemos lo que es algo inmortal, ¿cierto? Que no se va a morir, pero resulta que yo cuando miro el mundo, todas las cosas son mortales. Se muere el gato, se muere el árbol, ¿cierto? La piedra se desgasta. ¿Y de dónde viene entonces esa idea en mi cabeza? ¿Ya? Entonces, esto, chiquillos, es lo extraño, que quizás, ¿cómo podríamos estudiar esto con psicología? ¿Cómo podríamos estudiar las ideas que hay en la cabeza? ¿Ya? Y para eso es la filosofía, para estudiar esas ideas, porque un escáner cerebral, chiquillo, nos va a medir la electricidad que hay dentro de nuestra cabeza, qué parte del cerebro reacciona con estos estímulos, ¿cierto? Pero no nos va a decir, por ejemplo, cómo nace una idea en nuestra cabeza, ¿ya? Entonces,
por eso, por ejemplo, chiquillos, Platón es de la idea de que estas ideas están en nuestra cabeza, porque de algún modo, fíjese ahora que nos vamos a poner místicos, ¿ya? Él dice, de algún modo nuestra alma, antes de nacer, vivía en otro mundo, ¿ya? Y una vez que nacemos, esa alma entra en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es una cárcel para él, ¿ya? En ese sentido dice, esta alma tiene que empezar a volver a conocer todo el mundo porque antes vivía en el mundo de las ideas y ahora vive en el mundo de la realidad. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, miren, cuando nosotros vamos a las ideas, él dice, tenemos estas ideas que son perfectas, ¿cierto? Y que están ahí porque de algún modo u otro nosotros ya las conocíamos antes. Y aquí es donde, chiquillos, entonces viene esto. Pregunta, ¿qué es el famoso amor platónico? ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros deberíamos responder, ¿ya? De acuerdo a lo que usted ha escuchado, ¿cierto? Ha investigado. ¿Qué es el amor platónico, chiquillo? El chat ahí abierto y el micrófono también. ¿Qué es en estos 8 minutos que nos quedan? ¿Cómo lo explicaría usted? Chiquillo, todos hemos dicho esa frase, ¿no? Este es mi amor platónico. ¿Qué significa? Ya que no es real, ¿cierto? Por ejemplo, el amor platónico de la gente casi siempre son los famosos, ¿ya? ¿Y por qué ellos le dicen que es platónico un famoso? Porque es como imposible de que poder estar con él, como que es ¿Cierto? como una ilusión, algo Claro, es así. imposible, es una ilusión, como bien dice ahí la Lanis también, en ese sentido tampoco sería un amor real porque no se va a poder llevar a cabo, ¿cierto? Brad Pitt jamás se va a fijar en mí, ¿cierto? Ni Angelina Jolie, porque yo soy un simple filósofo, ¿cierto? Soy pobre, cualquier cosa que uno diga, ¿ya? Entonces se transforma en un amor platónico, ¿ya? Pero al mismo tiempo, chicos, ¿por qué nos gustan esas personas? ¿Qué tienen esas personas que se transforman en amor platónico? ¿Será que nosotros, por ejemplo, nos formamos una idea de esas personas sin conocerlas? Lo idealizamos como la persona perfecta. ¿Cierto? Exactamente, lo idealizamos, ¿cierto? Porque tiene, como dice ahí, características poco comunes, ¿ya? Le atribuimos características que tienen ellos y nosotros los vamos idealizando y en ese sentido, chiquillos, si nosotros sumamos todas esas características que ustedes acaban de decir, ¿ya? Vamos a decir que, en otras palabras, pareciera que es un amor perfecto, ¿sí o no? Y por eso queremos tanto, ¿cierto? Y a donde es perfecto y yo no soy perfecto, no puedo acceder a él y se me hace imposible, ¿ya? Entonces, mire, cuando ya tenemos definido qué es el famoso amor platónico, ¿cierto? Que usted lo va a explicar ahí, el amor platónico se refiere a aquellos amores que idealizamos y que lo encontramos imposible y se transforman en una ilusión, ¿cierto? Porque son perfectos, ¿ya? Ahora podemos decir, ¿y cómo se relaciona con la teoría de las ideas de Platón, o no? ¿Cómo eran las ideas de Platón, tío? La idea de gato que hay en mi cabeza. Es una idea del gato perfecto, ¿no? Porque representa, yo les digo, a todos los gatos del mundo, es un gato perfecto. La idea es la idea de un gato perfecto, ¿no? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿ya? Vamos a decir ahí, chiquillos, díganme si no se escucha, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, que la teoría, las ideas que tiene Platón en la cabeza, él dice, oye, los gatos que hay en el mundo son miles de millones, ¿ya? En cambio, en mi cabeza hay solo una idea de gato, ¿ya? Y esa idea o ese concepto gato, tendrá las mismas características que tiene este famoso amor platónico, ¿no? ¿Será un gato perfecto? ¿Un gato idealizado, ¿cierto? Con las características más comunes y propias de un gato, ¿cierto? Y solo las esenciales de un gato, y que pareciera que es imposible encontrar ese gato en el mundo, ¿ya? Y por eso ahí dice Chiquillo, explica ambas cosas, y por eso ahí yo le digo, tiene que estar atento, entienda, cuando usted, chiquillo,
leen una pregunta, no solo en filosofía, en lenguaje, en historia, en la misma matemática, por ejemplo, yo soy muy malo para la matemática, horrible, ¿ya? Pero, por ejemplo, ustedes cuando me preguntan, profe, ¿usted cacha matemática? A ver, muéstrame el ejercicio, yo lo leo y se lo explico a usted, oye, te están preguntando en el fondo esto. Y ahí ustedes dicen, ah, eso se hace así. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que por eso tenemos que no solo aquí aprender a responder, sino que, por ejemplo, uno de los aprendizajes de hoy día es que nosotros tenemos que aprender a entender lo que se nos está preguntando? ¿Ya? ¿Qué me están preguntando? Aquí el profesor me está preguntando dos cosas. Me está preguntando por algo que es muy común y corriente, como el amor platónico, ¿cierto? Y aparte me está desafiando a que yo junte esa respuesta con algo que acabo de leer en el Power, ¿ya? Que es con respecto a la teoría de las ideas de Platón, que sale explicada, repito, en esta diapositiva donde salen los gatos, ¿cierto? Y aquí donde dice, si usted se fija, la teoría de las ideas de Platón, en donde va a explicar todo eso que yo le estoy diciendo, ¿ya? Ya. Chiquillos, mire, señalen un cuadro, es decir, usted va a hacer un cuadrito y si usted, por ejemplo, va a trabajar aquí en el Word mismo, tiene que poner arriba donde dice insertar en la herramienta, insertar tabla, ¿cierto? De 2 por 2 y ahí va a tener una tablita y me va a poner, ¿qué cosa? 3 similitudes del pensamiento de René Descartes y 2 diferencias, ¿cierto? Entre, perdón, el pensamiento de René Descartes y el de Platón. ¿Ya? Por ejemplo, una similitud es que ambos creen que la verdad puede encontrarse a partir del uso de la razón, ¿cierto? Acuérdense que en el mito de la caverna, chiquillo, es una metáfora. El que sale de la caverna, ¿cierto? En el fondo, fíjese que lo que está haciendo es volver a replantearse todas las cosas que sabe. Y eso significa pensar, es decir, es como el proceso inverso. Salir de la caverna significa entrar en mi mente y volver a pensar todas las cosas de nuevo. ¿Ya? Entonces ahí usted puede poner, ¿cierto? Otra, no sé, por decir alguna similitud, parece que ambos desconfían de los sentidos, ¿cierto? Sí, porque para Platón uno vive en este mundo de la apariencia y la apariencia engañan. Mire, ahí la tiene con una otra similitud. ¿Ya? Y así usted va a hacer en un cuadrito, ¿cierto? 3 similitudes y 2 diferencias. ¿Ya? Y en el 3 ya dice, ¿qué llevó a afirmar a Platón y a Descartes que la razón es más confiable que la percepción de los sentidos? ¿Ya? ¿Qué hechos, chiquillo, alguien ahí que quiera también alguna décima y quiera decir eso porque ya lo hizo? ¿Qué cosa hizo a Platón y a Descartes desconfiar de los sentidos y El encontrar dudar, que la razón, ¿ah? el dudar, ¿Y por qué dudaba de los porque sentidos? los dos dudaban de los sentidos, porque se habían engañado a veces, entonces con la razón buscaban la respuesta correcta de la duda que tenían sobre su propio sentido. Así es, muy bien. ¿Quién dijo eso que no alcanzaba a ver para anotarle aquí que tiene sus 2 décimas? Ah, Alanis Spinoza. Ya, ahí sí, Alani, que tenía pegado el celu. Muy bien, Alani. Eso es cierto lo que acaba de decir. Ambos se dan cuenta que cuando uno, chiquillos, vive en el mundo, los sentidos son la primera fuente de conocimiento, pero por ejemplo, lo que va a decir René Descartes es que los sentidos lo engañan, ¿cierto? A través de ciertas ilusiones, y lo que va a decir Platón es justamente que en el fondo, en el mundo hay muchas apariencias distintas para un solo objeto, ¿cierto? Y que por eso no podemos saber cuál de ellas es la verdadera. Hay muchos gatos para decir cuál es el verdadero, ¿ya? Por eso no podemos confiar en los sentidos, porque los sentidos nos ofrecen muchos gatos. En cambio, la mente me ofrece solo uno. Ya, chiquillos, miren, vamos a partir la clase que viene con la lectura de abajo de la cultura occidental europea, bla, 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 ¿cierto?